Estación 2. Mapa del camino. Lo que no se mide, no se mejora. Para mejorar hay que medir, si no, no sabemos dónde estamos. ¿Cómo vamos a avanzar? La evaluación de factores psicosociales nos da una radiografía clara de la empresa. Nos dice qué problemas existen y dónde debemos actuar. Para obtener esta información, usamos herramientas como métodos de reconocido prestigio en la prevención de riesgos psicosociales. Entre ellos encontramos la metodología ISTAS-21, basada en el modelo de demanda, control y apoyo social, el método FPSICO, desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el nuestro propio, el método IGMA 37. En una empresa pequeña, de hasta 6 personas, una conversación individual y estructurada puede ser suficiente para recoger la información necesaria para evaluar. En una grande, las encuestas nos permiten conocer la realidad de cientos de personas trabajadoras. Pero hay algo fundamental, la confidencialidad. Si las personas no confían en el proceso, no responderán con sinceridad. Y sin respuestas honestas, no hay datos fiables. La evaluación solo será útil si garantizamos el anonimato y la protección de la información. Ahora bien, ¿quién puede realizar estas evaluaciones? La normativa establece que deben llevarse a cabo por técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, que pueden pertenecer a servicios de prevención propios o ajenos. También pueden participar en el proceso un equipo de la empresa para definir el cuestionario y fomentar la participación y en cómo interpretar los resultados y proponer medidas adecuadas. Es fundamental que quienes evalúan comprendan la realidad de la empresa y adapten las herramientas a su contexto. Para que la evaluación tenga un impacto real, es necesario establecer un plan de acción concreto. Este plan debe incluir medidas preventivas adaptadas a la realidad de cada empresa, desde ajustes en la carga de trabajo hasta mejoras en la comunicación, formación en liderazgo y desarrollo de programas de bienestar laboral. Pero no basta con implementar medidas y olvidarnos. Es clave hacer un seguimiento continuo para evaluar si están funcionando, escuchar a los trabajadores y trabajadoras y realizar ajustes si es necesario. Un plan de acción efectivo no es estático, debe evolucionar con la empresa y sus necesidades. Además, la evaluación no es un acto aislado, sino parte de un proceso continuo. La recopilación de datos debe repetirse periódicamente para detectar cambios y garantizar mejoras reales. Si una empresa se compromete con la salud psicosocial, debe estar dispuesta a evaluar, medir y actuar de manera constante. Cada mapa necesita datos precisos para llegar a nuestro destino.